Hola a todos, soy David, esto es David el Libro y hoy os traigo una nueva reseña al canal. En esta ocasión es una reseña de una novela que hemos leído en la lectura conjunta de la dinámica mexicana Bustú al grito de guerra, que han estado subiendo vídeos mis compañeros durante todo este mes de septiembre. Esta novela se llama El murmullo de las abejas, de la escritora Sofía Segovia. Una buenísima novela que de verdad os digo que tenéis que leer. Así que sin perder más tiempo y sin más dilación, comenzamos. La historia va a ser narrada por uno de los protagonistas de la misma, llamado Francisco. Francisco fue un joven que nació en una familia campestre en el campo, una familia acomodada y llamada la familia Cortés. Ahora ya han pasado los años y Francisco, ya en su vejez, quiere reencontrarse con un personaje de su infancia que marcó tanto su vida como la vida de su familia. Este personaje no es otro que Simonopio, un niño que fue encontrado por la nana de esta familia, la nana Reja, y que decidió adoptarlo desde ese primer momento. Al encontrar a Simonopio, perdido y llorando en medio del campo, se lo encontró envuelto en una manta y, sobre todo, junto a un enjambre de abejas. Desde ese momento, las abejas nunca abandonarían a Simonopio, protegiéndolo y susurrándole diversos mensajes, ayudándole a comprender cómo es el mundo y a guiarlo. Simonopio va a ser un niño muy especial desde su infancia porque tenía un defecto físico en la cara. Tenía toda esta parte de aquí destrozada. Y eso provocaba que la gente lo rechazase en un principio. No obstante, su familia, la familia Cortés y sobre todo su nana Reja, ¿vale? Siempre lo van a tratar como uno más de la familia. Como dije en un principio, nos vamos a encontrar con Francisco, que va de camino a Monterrey hasta Linares, que es su población de la infancia, para encontrarse con Simonopio. Y durante el transcurso de ese viaje va a ser cuando él va a ir relatándole a ese taxista toda la historia de su familia, la de él y la de Simonopio. Como digo, una buena historia que nos va a mantener enganchados en todo momento por sus protagonistas y que aparte va a tener ese toque histórico que nos va a ir relatando muchos acontecimientos y hechos que se produjeron en la Ciudad de México. Así que una buena lectura que de verdad os recomiendo leer y disfrutar. Como dije anteriormente, El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. No lo perdáis. Como siempre hago a la hora de valorar este libro, voy a citar varios factores y el primero de ellos, como no, iba a ser la estructura del mismo. Nos encontramos con un libro bastante extenso que cuenta con 528 páginas y va a estar dividido en 100 capítulos. Como podemos ver, a pesar de ser un libro extenso, los capítulos van a ser de muy corta duración, y es decir, que tienen extensión variable. Hay capítulos muy cortos que apenas constan de una página, incluso de media página, y sin embargo va a haber otros capítulos que son bastante más largos. No obstante, en su conjunto, es decir, que los capítulos son bastante cortos, bastante fáciles de leer, y esto nos va a amenizar la lectura y hacer que el libro lo podamos devorar en un corto espacio de tiempo. En segundo lugar, vemos del tipo de narración de esta historia. Para contarnos esta historia, la escritora Sofía Segovia va a acudir a la tercera persona, siendo el narrador o relator de esta historia el protagonista Francisco, que desde el punto de vista de la tercera persona nos fue contando todos aquellos acontecimientos que le fueron sucediendo, primero a su familia, con Simonopio, y después también a él mismo una vez que nació. De este modo vamos a poder captar muchísima información, ya que se nos va relatando todos los acontecimientos que fueron sucediéndose, tanto a esa familia como al entorno de toda esa población de Linares y también de Monterrey, y aparte también nos va a dar mucha información externa sobre todos esos acontecimientos y hechos que se fueron produciendo en la Ciudad de México, como son la reforma agraria, la guerra interna que se produjo allí, o incluso esa afluencia española, como llamaban, que fue una gran epidemia que asoló toda aquella zona. Para narrarnos esta historia, la escritora va a acudir a un lenguaje muy formal, muy ameno, muy sencillo y que no nos va a dejar ningún problema a la hora de entenderlo. Eso sí, lo que va a acudir son a unas descripciones bastante justas, que lo que va a propiciar es que el lector en ningún momento se pueda abrumar con la lectura, y que a la misma vez pueda captar toda esa información que la escritora quiere contarnos. En último lugar, quiero hablar sobre el ritmo de esta novela. Es decir, que aquí está el único fallo que yo le he sacado a esta historia, y es que
la historia al principio se hace un poco lenta. Y sobre todo en la parte intermedia de la novela. Ahí la lectura se hace un poquito más densa, más lenta, y el lector se va a estar un poquito más cansado. No obstante, a partir de la última parte de la historia, ahí ya sí los acontecimientos se suceden uno detrás de otro, el ritmo de la lectura es mucho más rápido, y ahí no vamos a tener descanso y el lector no va a poder parar de leer. Yo puedo decir tranquilamente que las últimas 200 páginas me las leí de corrido sin parar. En tercer lugar, quiero hablar de los personajes de esta historia. Este creo que es uno de los puntos fuertes de esta novela. ¿Por qué? Porque la escritora ha sabido crear un elenco de personajes que son muy característicos, que tienen unas particularidades muy definidas, muy marcadas, y que van a llamar la atención del lector. Uno de ellos, como ya hemos hablado, va a ser Simonopio, con ese defecto, y también por el hecho de que está siempre en continuo contacto con las abejas. Pero aparte de este personaje, también nos vamos a encontrar personajes muy marcados como son el de la nana reja o incluso el de las piricuetas, cada uno con sus características y que van a tener su función o su protagonismo en la historia. Todos estos personajes van a hacer que el lector se enganche en la trama, que le tenga mucho cariño a uno y mucho odio a otro, y que el lector no pueda parar de leer, disfrutando de la historia en todo momento. Como digo, un buen elenco de personajes que ha creado esta escritora, que va a ser la delicia de esta lectura. En cuarto y último lugar, que va del género de esta novela. Aquí quiero decir que vamos a encontrarnos por una parte de la historia que es ficticia, ¿vale? En la cual la escritora ha cometido diversas licencias y ha creado personajes, ha modificado algunas fechas, ¿vale? Pero también nos vamos a encontrar con una parte real, que está basada en hechos reales. Y ahí es donde nos vamos a encontrar esa parte de novela histórica que nos va a ir mostrando todos esos datos que pueden llegar a ser muy interesantes. Como son esa afluencia española o esa epidemia que asoló toda esa parte de México, también la guerra interna que se llevó muchísimas muertes, e incluso esa reforma agraria que cogía y expropiaba la tierra de muchos campesinos. Como digo, un cúmulo de hechos y acontecimientos que van marcando la historia de México y que la verdad siempre viene bien aprenderlo y saber nuevos datos. Y nada más, en resumidas cuentas, y para terminar, deciros eso, que en esta novela El murmullo de las abejas nos vamos a encontrar con una historia algo extensa, pero que debido a la narración de la escritora, a la corta extensión de los capítulos y sobre todo a unos personajes que nos van a enamorar, va a hacer que la lectura sea muy amena y que sea placentera y que la podamos devorar en un corto espacio de tiempo. Una historia que va a mezclar esa parte ficticia con esa parte de realidad, basada en hechos reales. Una novela que nos va a dar mucha información sobre esa historia de México. La verdad, una historia muy placentera que yo, desde aquí, os quiero animar a leer y disfrutar. Como dije anteriormente, El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. No lo perdáis. Y nada más, deciros también, en último lugar, darles gracias a la escritora por habernos hecho disfrutar con esta historia. La verdad, Sofía, que ha sido una historia brillante, nos ha encantado a todo el mundo que lo hemos leído. Mucho nos ha emocionado, mucho hemos llorado con la historia. Y la verdad, aunque sea en algún momento algo triste, la verdad que la hemos disfrutado muchísimo y ha sido un verdadero placer leer tu historia. Aquí, como siempre, nos tendrá para seguir leyendo tus novelas y seguir disfrutándolas. Y nada más, a todos ustedes, mis suscriptores, deciros brevemente dos cosas. La primera, que hoy mismo, hoy sábado 6 de octubre, voy a tener el hangout o directo de esta lectura conjunta. La tenéis en el canal de Iris, mi compañera Iris, llamado Pequeña Joya Literaria en YouTube. Así que ahí estaremos todos los que hemos unido. Así que ahí estaremos todos los que nos hemos unido a esta lectura conjunta, inclusive la escritora. Así que os animo a meteros en ese directo y a debatir con nosotros y hacernos todas las preguntas que queráis. Que gustosamente las responderemos todas juntas. Y nada, en segundo y último lugar, como siempre hago, deciros que aquí tenéis mi cajón de comentarios y mis redes sociales. En ello podéis poner cualquier comentario, duda o sugerencia sobre el canal. Y decirme, como siempre, que os ha gustado, si os ha gustado este vídeo, este libro y esta historia que os he contado. Y nada más, como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, dejadme like en el mismo, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a la campanita para estar informado de las últimas novedades y os veo muy prontito aquí en el canal de la Biblia y Libro con un nuevo vídeo. Un saludito y que tenga buena lectura.